Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio. Recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de ir a nuestra programación habitual, queremos reiterar la invitación para el primer congreso Busco en Ti, Ciudad de México, sábado 30 de octubre, sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre. Tu identidad cuenta. Estaremos enfocados en este tema, tratando de recalcar la importancia de lo que es la identidad definida en cada uno de nosotros como cristianos y como creyentes. Hay que resaltar que la identidad realmente es para todo mundo, pero nosotros como cristianos, como creyentes, la debemos tener allí. Sabemos que allí está, pero tenemos que activar ese regalo que el Padre nos ha regalado. Así que bueno, nos esperamos allí 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México. El formulario de inscripción ya está en las redes sociales. Recuerda que el cupo es limitado, así que no te pierdas este magnífico evento. Nos veremos allí en Ciudad de México. Ahora sí le damos la bienvenida. Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Jorge. Aquí un miércoles más, saludándolo desde la ciudad de Tijuana, en México, a todos nuestros amigos de las redes, de Busco en Ti, en Colombia, en todas las partes que nos ven. Y pues quiero nada más extender la invitación, que nos vemos septiembre 30 y 1 de octubre en la Ciudad de México, y que será algo grande lo que está Dios preparando para todos aquellos que acudamos, y que tengamos la certeza que si has escuchado esta invitación es porque esa invitación fue escrita con tu nombre para que asistas. Y confía y cree que Dios tiene algo para ti, para los tuyos. Y sobre todo que no tengas temor de las finanzas, nada de esas cosas. Pon primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y bueno, los esperamos allá en México, primeramente Dios, 30 y 1 de octubre. Y bueno, vamos a iniciar orando. Señor, te damos gracias esta tarde, Señor, por el privilegio de estar reunidos en tu nombre otra semana más. Y quiero decirte, Señor, que tú conoces la intención de los corazones, de todos aquellos que nos conectamos, de los que servimos en esta radio, que buscamos compartir tu palabra. Que, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón este deseo ardiente de compartir lo que tú nos has enseñado, lo que tú has dado por gracia, y que nosotros ahora por gracia queremos darlo, porque así lo dispones en nuestro corazón. Así que, Señor, prepara los corazones de aquellos que recibirán esta palabra, y que todo argumento de mentira sea quitado, Señor, y que tú pongas el espacio en aquellas personas, Señor, para que escuchen este mensaje y sea de edificación a sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero decirles, no quitar los audífonos porque luego no. Quiero decirles esta tarde que el Señor me habló sobre este libro de Esther. Lo hemos leído, muchas personas hemos leído el libro de Esther, mas sin embargo ahora a mí me dio unas revelaciones distintas, y que es aplicable al tiempo de hoy, ¿no? Y que cómo Dios nos está hablando. Y el libro de Esther, voy a leer unas partes, pueden leer toda la historia, es una historia hermosa. Y empieza desde el capítulo 1, ¿no? Y yo quiero hablarles de este tema porque el tema que hoy Dios me dio para esto que estamos hablando hoy es: para este tiempo fuiste llamado. Para este tiempo Lorena fue llamado, para este tiempo José fue llamado, para este tiempo Guadalupe fue llamado, para este tiempo tú fuiste llamado. No hay casualidades, no naciste en una generación distinta ni en un siglo distinto. En este tiempo Dios te puso aquí porque hay un cumplimiento en ti y en mí que Dios nos asignó para esta tierra. Y para este tiempo fuimos llamados, y no nos podemos seguir de este mundo sin cumplir nuestra asignación, nuestro llamado. Y nuestro llamado está en cumplimiento en el momento que nacimos. Nuestro llamado está en cumplimiento, aunque sabemos que hay un enemigo que busca desviarnos de cumplir ese llamado, esa asignación divina de Dios, ¿no? Pero sabemos que también, como hay demonios en este mundo, también hay enviados de Dios, que son los ángeles, para actuar a nuestro favor, de aquellos que somos sus santos, que somos aquellos apartados para Él. Y todos somos llamados. Entonces quiero empezar sobre el libro de Esther. Y dice así: el rey Asuero gobernó desde la India hasta Etiopía sobre 120 provincias, y en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo
delante de él a los más poderosos de Persia y Media gobernantes y príncipes de provincia para mostrarles él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. Esto fue por 180 días, esa fiesta, ese banquete, ¿no? Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del Palacio Real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor, y fue invitado. Entonces, ¿qué quiere decir? Y yo quiero hablarles sobre esto porque es bien importante esto que quiero comentarles. El rey, aquí estamos hablando alegóricamente, el rey está representando a Dios, ¿no? Está representando lo que Dios quería hacer, lo que Dios iba a hacer en ese tiempo. Estamos hablando que el rey está invitando a una fiesta y está hablando aquí que el rey invitó por 7 días, ¿verdad? Y el número 7 significa perfección. Y luego habla otro punto, el huerto, que fue en el huerto del palacio. Y el huerto también representa y nos recuerda a Jesús cediendo todo su ser a Dios para que se hiciera su voluntad. Entonces, esto aquí me llamó la atención, ¿no? Que está hablando de un rey que hace una invitación al patio, ¿no? Del huerto del Palacio Real a todo el pueblo que había en Susa, la capital del reino. Desde el mayor hasta el menor fue invitado. Y entonces, esto lo estoy llevando alegóricamente a este punto. Y voy a Esther 1:7-8. Y aquí voy a reforzar, para este tiempo fuiste llamado, fuimos llamados. Y aquí en Esther 1:7-8 dice aquí lo siguiente, después de haber leído todo lo que hizo el rey, que los invita al huerto, ¿verdad? Del palacio. El rey hace algo muy que no es común. Aquí dice, y daban de beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros. Esto me llamó la atención. Y ojo, y daban de beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Y aquí yo quiero pararme porque estamos hablando de un rey, estamos hablando que fue una fiesta de 7 días y estamos hablando que fue en el huerto del palacio. Y luego después está hablando en esto, yo quiero llevarlo y conectarlo, que cuando dice, daban de beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, tú y yo somos vasos para Dios, ¿sí? Somos vasos para Dios, donde Él derrama de su gracia, donde Él derrama de su reino, donde Él derrama de su Espíritu Santo, de su verdad, de su salvación, de los dones, de todo lo que Él quiere darnos para ir al propósito, para ir al llamado, para ir y hacer todo aquello que nos asignó desde antes de venir a este mundo. Pero habla que había unos vasos de oro, ¿sí? Y el oro representa que ya fuiste trabajado, que ya fuiste pulido, que ya has llevado un caminar con Dios en obediencia, en renuncias, en pulir tu parte natural, ¿no? A la obediencia. Y vasos diferentes unos de otros, que dice que hay muchos tipos de vasos en preparación. Pero no nada más esto, dice que, ¿verdad? Que nos daba mucho vino real, y el vino, sabemos que el vino está representando a Cristo. El vino real representa el vino, la sangre del Hijo de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mucho vino real, dice aquí. Y entonces daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del Rey. Él va a darte de acuerdo a lo que Él ve que puede sostenerte, que puedes administrar, no más de lo que no puedes administrar. Y la bebida era según esta ley. O sea, esto que el Señor quiere poner en tu vaso, en mi vaso, es según esta ley, que nadie fuese obligado a beber. Y esto es algo que nos da libre albedrío. Dios no obliga a nadie para darte todo lo que tiene. Él lo tiene disponible, pero no va a obligar a nadie. Dice que hay esta ley y es tu libre albedrío. Y está hablando aquí, en esto de ser, está hablando esto que a mí me conectó con esto que el Señor nos enseña en su palabra, ¿no? Porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos. ¿Qué quiere decir? A nadie no obliguen a beber del vino real,
¿verdad? Y fue una ley del Señor, del rey, a todos los mayordomos. Y los mayordomos somos aquellos que estamos siendo representantes del reino de Dios. Porque dice, esa orden le dio a todos los mayordomos de su casa. Y los mayordomos somos tú y yo, representando el reino de Dios aquí en la tierra, siendo sus hijos, sus siervos, sus obreros, llevando las buenas nuevas de salvación, cada uno con sus talentos, sus dones, ¿verdad? Para impartir la verdad, para impartir la vida en Cristo, que ahí está, pero cada uno decide si toma del vino real. Y entonces, sigo adelante, el beber el vino del gran rey te encausa tu propósito. Cuando tú y yo decidimos aceptar a Cristo, estás tomando del vino real, ¿sí? Y cuando empiezas a tomar ese vino real, entra la salvación. Acepto la sangre, mi redención por lo que hizo Jesús en la cruz. Y eso te encausa en ese momento a abrir el camino a tu propósito, a empezar tu propósito. El rey, al estar alegre, continúo con la historia de Esther, al rey al estar alegre por el vino, mandó llamar a la reina Vasti para mostrarle a sus invitados la corona y la belleza de la reina. Mas ella lo desairó, no acudiendo al llamado. Esto lo llenó de ira y, aconsejado por sus allegados, le decían que se correría la voz y que las mujeres de los demás pueblos empezarían a imitar a la reina, teniendo en poca estima a los hombres. Así que sugirieron hacer un decreto que decía el rey, será oído, este decreto decía, el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Y se enviaron cartas a todas las provincias. ¿Y qué quiero decirles aquí? Quiero conectar con este tema. Los maridos en el día de hoy y desde Cristo, de su iglesia para acá, los maridos representan la cabeza en sus familias, representan a Cristo, representan, ¿verdad? Son representantes de Cristo en nuestras familias. Y esto toma efecto cuando ellos en su anhelo buscan agradarle a Dios y cuidar lo que se les depositó en las manos, su esposa, sus hijos, su descendencia. Y sí tendrán errores, ¿verdad? En el caminar en eso, pero nosotros tenemos que sujetarnos porque vemos su corazón dispuesto a buscar a Dios y va a tener fallas y va a tener situaciones por resolver, más sin embargo estamos viendo su corazón dispuesto y Dios nos va a poner ese corazón para sujetarnos a Él. Pero, ¿qué pasa? Van a seguir luchando, ¿verdad? Pero nos vamos a dar cuenta, no se caen, no se detienen, siguen caminando, siguen avanzando, ¿verdad? No hay nada que los aparte de ese propósito, de esa convicción de seguir a Cristo. Pero ¿qué pasa? Solo hay un impedimento. Cuando hay un tipo de hombres, varones, que niegan a Cristo y se resisten en su corazón a seguirle. Esos individuos negan la fe, por lo tanto, no son cabeza de sus hogares. Y yo quiero aquí hacer un paréntesis porque Cristo habla que Él es el esposo de las viudas, que Él es el esposo de las desamparadas. Cuando un hombre no está tomando autoridad por lo que sea la circunstancia, ¿verdad? Y muchas mujeres podemos estar obsesionadas en seguir a lo mejor con personas o hombres con mujeres que les están destruyendo la vida, que va contrario a lo que Dios les enseña y que en lugar de sumarle les está restando. ¿Y qué pasa? Tú estás edificando sobre la roca y tu pareja está edificando sobre la arena y vuelve a destruir la arena, quita la arena, Dios, porque no está de acuerdo en esa parte. Y entonces, quiero seguir adelante con esto. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios y no de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué te está diciendo? Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Y eso está hablando por Vasti, porque esta mujer se perdió en lo que ella se sentía, ¿no? En lo que ella era. Muchas veces nos podemos perder, pero ¿saben una cosa? Tú y yo somos vasos de barro. Y esos vasos de barro sabemos que está haciendo Dios, nos está puliendo, nos está formando, nos está conformando a su imagen y semejanza. Y entonces podemos perdernos, ¿verdad? Y nosotros lo que tenemos no es de nosotros, viene de Dios. Nosotros somos un vaso, pero si a Dios no le graba ese vaso que está defectuoso, que tiene bolladuras, que tiene cosas impuras, nos vuelve a deshacer. Pero lo que está dentro viene de Él. Lo que está dentro no es de nosotros, viene de Él. Y Vasti se perdió en esa parte, ¿no? Entonces continuó con la historia. Pasada la ira del rey, le empezaron
a buscar doncellas vírgenes de buen parecer, y la doncella que agrade a los ojos del rey reina en lugar de Vasti. Vasti la sacaron del reino, la sacaron, le quitaron la corona, ¿no? Y entonces esto es lo que pasa. El gabinete del rey, por decirlo así, buscó doncellas vírgenes de buen parecer, ¿verdad? Y la que agradara a los ojos del rey, esa reinaría en lugar de Vasti. Dios te manda a llamar a ti, a mí, nos está llamando, mas si no quieres, levantará otro en tu lugar. Esto es lo que pasó a la reina Vasti, ¿sí? Le mandó llamar el rey y ella no quiso ir. Se durmió en sus laureles, creyéndose todo lo que era en lo natural por ella. ¿Y qué pasó? El rey tomó otra en su lugar. Entonces, ¿qué te está diciendo? Si tú no quieres levantarte, él levantará a otro en tu lugar, que haga tu asignación. Pero cuidado porque porque tal vez, esto quiero decir, es muy importante, tenemos que tener cuidado porque tal vez, ¿verdad? Solo para ese momento y tiempo naciste y en un solo acto determinado, ¿verdad? En un momento se cumpliría todo tu propósito dado a tu vida en esta tierra. Y tal vez eso que ahorita el Señor te pone y lo dejas para después, tal vez no va a haber después. Y ese fue el único momento que tenías para tu llamado. Y Dios levantará otro. Dice que si tú no hablaras, haría hablar a las mismas piedras. Dios te da a ti el favor, el honor, ¿verdad? De servirle, pero solamente tú decides. Y bueno, sigo adelante con la historia. Había en la residencia Susa, un varón judío que servía ahí llamado Mardoqueo y tenía una sobrina llamada Esther, que era huérfana y que adoptó como hija, ¿verdad? Y cuando supo del llamado del rey, la llevó. Era una joven muy hermosa, así que fue elegida entre muchas doncellas y ellos la preparaban, los eunucos, los encargados del rey, ellos la preparaban según la costumbre por 12 meses para cuando el rey las mandara llamar. Esther tenía gracia y favor por todos los que la veían y fue enseñada y aconsejada. Fue Esther elegida por el rey y le puso la corona, mas Esther guardó el secreto que era judía. El rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Yo quiero decirles algo aquí, quiero parar en este versículo. Para cuando el Señor nos va a llamar y que nosotros decidimos tomar del vino real, Él nos va a preparar. No nos va a enviar a la guerra sin estar preparados. Sabe que hay una guerra que enfrentamos los hijos de Dios y nos va a preparar para las batallas, para tener conquistas, para tener victorias. No podemos ir y creer que todo va a descender del cielo. Hay una preparación espiritual, pero también del alma, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Eso es algo que el Señor lo va a hacer. ¿Para qué? Para cuando te mande llamar, en ese momento tú vas a estar listo para ir a tu asignación. Y muchos hemos vivido orfandad, también quiero decirles esto, orfandad de falta de padre, de dirección. Tenemos padres, pero que no fueron presentes, que fueron ausentes, que no sabían darnos lo que necesitamos. Vivimos en circunstancias, ¿verdad?, adversas, pero si tenemos humildad en nuestro corazón, atraeremos la bondad de aquellos que nos sabrán guiar al camino correcto, como le pasó a esta mujer Esther, ¿no? Que ella tenía humildad en su corazón y sus cosas adversas de quedar huérfana, su tío la adoptó y la fue encaminando con sabiduría, ¿verdad? Sabiendo que todos nosotros, ¿verdad? Sabiendo que todos nosotros lo que estamos viviendo nos sostiene, ¿verdad? Porque somos un pueblo adquirido. Somos sus hijos a través de Cristo. O sea, todo tener un corazón humilde es muy importante en nuestro corazón, porque vamos a traer la bondad de aquellos que nos sabrán guiar al camino correcto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El Señor está poniendo en tu entorno a esas personas que te van a sumar, que te van a enseñar, que vas a tener aprendizaje. Entonces, todos nosotros caminamos en un propósito que se lleva a cabo en nuestras vidas para intervenir a favor de la luz o de las tinieblas. Y Dios nos posiciona en circunstancias donde podemos ser influencia aquí en la tierra, ¿sí? Para bendición, dejándonos usar por su espíritu. Y cambiar el rumbo de una familia como lo hizo Mardoqueo, ¿no? Le dio familia a Esther.
Pero también, ¿qué dice? Dios nos puede posesionar para hacer de bendición a una generación. No nomás llegas a una familia, a una mujer, la mujer llega al esposo, a los hijos y transforma una generación que vas a morir y va a quedar eso en la generación siguiente. Pero también puede tocar hasta una nación. Y esto siempre estará relacionado con tu disposición y motivación de tu corazón. ¿Qué es tu corazón? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que sientes? ¿Y qué es lo que estás haciendo? Eso es lo que eres en el corazón. Ese es el corazón. Y Dios siempre va a estar viendo cómo está tu corazón relacionado, tu disposición y tu motivación. Continúo. Mardoqueo tenía comunicación con Esther, su sobrina, por medio de los sirvientes de la reina. Aunque no sabían su parentesco, en una ocasión Mardoqueo escuchó cómo planeaban dos eunucos asesinar al rey y puso sobre aviso a la reina para prevenir al rey. Se hizo la investigación y resultó cierto, y fueron colgados, y fueron colgados esos eunucos que estaban conspirando, ¿verdad? Y se escribió en el libro de las crónicas del rey, y se escribió sobre Mardoqueo. Entonces quiero decirles, es importante no perder nuestros orígenes. Mardoqueo y Esther no perdieron sus orígenes, no porque ella estaba en una posición mejor, dejó de tener ese corazón humilde que lo veía como un padre a su tío, ni tampoco Mardoqueo perdió su corazón, ¿verdad? Sobre Esther, que le daba honor y le daba respeto y honra. Entonces, ¿qué quiere decir? No debemos perder nuestros orígenes, guardar nuestro corazón para dar honra a aquellas personas que han sido parte de nuestras vidas y que nos han ayudado en lo poco o en lo mucho en nuestro caminar en esta vida y que fueron de influencia para posicionarnos en un lugar de privilegio. Que nunca nos mueva la envidia o la altivez de corazón, porque si hasta aquí hemos llegado es por la gracia de Dios dada a nuestras vidas y tenemos que hacer lo correcto a los ojos de Dios, ¿verdad? Y como les digo, como lo hizo Esther y Mardoqueo. Entonces, quiero seguir adelante con la historia. Después de todas estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. ¿Qué quiere decir? Después de tratar de que lo asesinaran al rey, ¿verdad? Él puso a Amán, ¿verdad? Sobre todas las cosas, él lo puso ahí en un lugar de privilegio, ¿verdad? Y lo honró y le puso silla sobre todos los príncipes que estaban con él y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey. Se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había dispuesto y ordenado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Mardoqueo les declaró a los siervos que era judío y ellos lo hicieron saber a Amán y él se llenó de ira. Amán tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. ¿Qué quiere decir? No se conformó con hacerle mal a Mardoqueo por lo que su actitud, sino que él quiso ir más allá con su venganza y con su ira y todas esas emociones humanas. Él quería ir a hacerle daño al pueblo judío, ¿verdad? ¿Y qué quería? Quería destruir a todos los judíos. Y muchas veces, lo voy a conectar en el tiempo de hoy, muchas veces como cristocreyentes nos hemos dejado guiar por la cultura o nos hemos achicado ante autoridades o gobernantes por influencias en nuestro entorno, que por no perder algún puesto, un estatus social o un familiar o amigo o pareja, niegan la fe y a Dios mismo con su proceder. Mardoqueo no negó su fe. Cuando pones algo por encima de lo que sabes que Dios dice en su palabra que es correcto y debes hacer, y lo llevas a cabo aún sabiendo que no es correcto, ya te acarreaste mal. Ya lo hiciste, ¿sí? Porque es un tipo de idolatría, lo hace Mardoqueo, tenía muy claros sus principios y no negociaba sus principios. En ese tiempo él decía, no se podían postrar ante nadie, ante ningún ser humano, solamente ante Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? El enemigo muchas veces va a usar a gente con autoridad en nuestras vidas, o que amamos, o que son cercanos y que no están en la fe, o que abren puertas, que pueden estar en la fe, pero que abren puertas por no seguir la verdad de la palabra, y que los enferma mentalmente, emocionalmente, para destruir, si fuera posible, a los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Tú puedes estar orando y puedes estar en una conexión con Dios, haciendo la voluntad, pero estás viviendo junto con una persona que está llevando la vida del mundo, la vida que abre puertas, y sus demonios vienen a tu casa y te implican una guerra, te empiezan una guerra para buscar, si fuera posible, destruirte como hija, porque no soportan
tu vida de devoción, ¿verdad? A Dios. Y no solo a ellos, sino también a sus familias. ¿Qué quiere decir? El enemigo y esas personas que abren puertas, ¿verdad? Van a ser instrumentos de esos demonios para, si fuera posible, destruir a los hijos de Dios. Y no solo a ellos, sino a sus familias enteras. Pero a nosotros como Cristo creyentes nos debe guiar el perdón, que en griego significa liberar, dejar ir. Cuando tú dejas ir, cuando tú perdonas, tú estás accesando a la gracia, al favor de Dios. Pero cuando estás reteniéndola con amargura, con resentimiento, con enojo, las agresiones, todos esos ataques del enemigo a través de tus amados, ¿sabes qué pasa? Tú te estás enganchando en el área de las tinieblas, que es lo que busca Satanás, desconexión de la gracia. Entonces, recordemos esto, siempre en ponernos límites, ¿sí? Yo quiero decirte, debemos orar por aquellas personas, bendiciendo sus vidas, reconociendo quién influencia sus mentes y peleando con el enemigo, así como Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro, pero a Pedro no le dijo quién estaba atrás. Entonces nosotros tenemos que saber estar sabios para reprender esos demonios y ver las motivaciones. Recordemos siempre en ponernos límites a nosotros mismos desde nuestra mente. Habrá personas que no les podemos poner límites, pero nosotros tenemos ese poder de ponernos nuestros límites, ¿verdad? Sujetando nuestra mente, sujetando nuestras emociones, sentimientos, guiándolos en la luz de la palabra para no ser guiados en codependencias, en alguna forma de idolatría que el enemigo muy sutilmente nos pone y que podría suceder por un engaño del corazón. Y eso es experto el enemigo, a usar tu corazón, decir, es que yo siento, Dios no se mueve en lo que sientes, Dios se mueve en su palabra, en la obediencia, en lo que dice la luz de su verdad, de su palabra, no en lo que sientes, el corazón es engañoso. Entonces, eso como ejemplo, Amán fue influenciado, ¿no? Y voy a continuar con la historia, ya se me está acabando el tiempo. Amán influenció al rey Asuero, haciendo creer que este pueblo estorbaría a los intereses del rey, porque sus leyes, perdón, de ese pueblo son diferentes y no guardan las leyes del rey. Eso le dijo Amán. Y hay que destruirlos. Y el rey se quitó el anillo, se lo dio a Amán para que dictara el decreto y que fuera sellado con el anillo, con la orden de aniquilar, matar, destruir a todos los judíos en una determinada fecha. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Habrá veces que todo se torna contra ti, aunque nada pase todavía. Porque acuérdense que el pueblo tenía una aflicción, un tremendo dolor todo el pueblo, porque tal fecha iban a destruir todos los judíos. Pero el enemigo, aún en el tiempo de hoy, viene a decirte cosas, ¿verdad? Te viene a decir determinada cosa que viene contra ti, aunque no pase nada todavía, pero el enemigo es experto en el engaño. Te pinta un panorama de fatalidad sin esperanzas para que tú mismo te boicotees y hables y creas tus mentiras de él. Pero levántate como Mardoqueo para conducirte con la sabiduría de Dios que está en ti para hacer frente con toda valentía y esfuerzo, sabiendo que obtendrás la victoria. Mardoqueo, al enterarse, sigo con la narración de esto, Mardoqueo al enterarse de esto que se tramaba, se rasga sus vestiduras y se pone en cilicio, luto, con gran clamor, y Esther se entera de algo está sucediendo a su tío, y manda a preguntar a Mardoqueo, y Mardoqueo le cuenta y le dice que le dé aviso al rey, que lo que Amán trama, ¿verdad? Mas la reina le hace saber que nadie puede entrar ante la presencia del rey si no se le llama, si no se le manda a llamar, porque se le daría muerte cualquiera que lo hiciera, al menos que el rey extienda su cetro y le tocara, será perdonado. ¿Y qué te está diciendo? Tú y yo muchas veces somos tan cortos de vista que solo buscamos nuestro bien y la de nuestra familia, y egoístamente no vemos la gracia y el favor de Dios, que nos ha posicionado en un lugar no para quedarnos cómodamente y permanentemente. Habrá veces que se ponga en juego nuestra estabilidad, ¿verdad? En lo natural, por un propósito divino que te hará arriesgar hasta tu vida, lo laboral, lo familiar, lo económico, amistades, para hacerle fiel a Dios, al llamado por el cual te está formando y capacitando. Mardoqueo continuó. Mardoqueo manda decir a Esther, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en ese tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tus padres pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y esto es lo que yo quiero decirte.
Tú no sabes que se está moviendo, que tal vez para esta hora estás en ese lugar, en esa parte donde Dios te puso, porque tienes que hacer tu asignación, tu llamado. Y Esther dijo, sí, Mardoqueo a mí me sorprende porque Mardoqueo estaba seguro quién era ese Dios, que si no venía la salvación y la liberación por su sobrina, vendría por Dios, usaría cualquier cosa, pero Dios los libraría de esa situación. Y eso debe ser nuestra convicción. No importa de cómo lo va a usar, pero Dios lo va a tornar para bendición y eso es nuestra certeza. Y Esther dijo, que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunáis por mí y no comáis ni bebáis en 3 días y noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré. Igualmente entonces entraré a ver al rey y si perezco, que perezca entonces. Y Mardoqueo fue y hizo lo que le mandó Esther. ¿Qué te quiero decir? Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Seamos realistas al evaluarlos nosotros mismos según la medida de fe que Dios nos ha dado y confiando en los hermanos en Cristo, porque aquí vamos a conectar con lo que hizo Mardoqueo y Esther. Tenemos que confiar en los hermanos de Cristo. Cada uno tiene una medida de fe, cada uno tiene y no tiene que tener mayor, ¿cómo se llama? Estima de lo que es, de cada uno que es. Y yo te quiero de evaluarnos. Y yo quiero decirte, Mardoqueo necesitó, Esther necesitó una confrontación de su tío para posesionarla en la fe y en su propósito de su vida. Y Mardoqueo necesitó una instrucción sabia para unir al pueblo, que viene siendo la iglesia, y unánimes buscando el favor de Dios. Siempre nos vamos a necesitar. Esther tuvo sabiduría para guiarse prudentemente, ¿no? Honrando al rey, buscando su favor por medio de invitación a comidas espléndidas. Y el rey le dijo, pide lo que quieras, te lo concederé. Y Esther habló con denuedo, gracia, declarando y desenmascarando a Amán en su presencia y diciéndole que ella era judía. Y el rey se enfureció contra Amán y lo mandó a la horca a él con toda su familia. El rey no podía deshacerse de su decreto, pero hizo un nuevo decreto que les daba la autoridad, les daba todo, que todos los judíos podían defenderse, matar, acabar con toda fuerza armada que viniera en contra de ellos. Y eso mismo nos da Dios, esa autoridad, nos da ese poder, eso que ya decretó sobre nosotros, nos dio todo para que nosotros matemos, acabemos con toda fuerza del enemigo que viniera contra nosotros, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Dice que los judíos destruyeron a todos sus enemigos, ¿sí? Entonces, esto es algo hermoso. La casa del rey, ¿verdad? Dice aquí que el temor de Mardoqueo, que todos los judíos, perdón, dice aquí, todos los alrededores de las provincias y todo, se unieron a Mardoqueo. Se unieron porque el temor de Mardoqueo era grande en la casa del rey. Su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Todos tenemos un tiempo en esta tierra y está en cumplimiento. Y hay una regla de oro en ti y en mí. Y esa regla de oro bíblicamente te ayudará a estar listo y posesionado para tu tiempo y para tu llamado. Así que todas las cosas, esta es la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Está en Mateo 7:12. Y no nomás esto, haz lo que quieras que hagan contigo, hazlo a otros, pero también te voy a decir que Dios esté por encima hasta de ti mismo. Y entonces vas a ver la victoria en todas las áreas de tu vida. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por todos mis hermanos. Queremos estar en cumplimiento de nuestro llamado, prepararnos para estar receptivos a tu Espíritu Santo, para cuando llegue el tiempo de nuestra asignación dada por ti, Señor, avanzar con toda la fe, con toda la fuerza, con todo el amor y la autoridad que nos diste para este tiempo y ser de bendición a muchos, porque tú lo hiciste posible en nosotros. Y hoy estamos aquí, Señor, porque te ha placido darnos vida. Hoy nos declaramos bendecidos, prosperados y en victoria en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos.